En un pequeño pueblo entre colinas silenciosas y mercados ruidosos, vivía un joven de 22 años llamado Aran. Sus ojos brillaban más que cualquier joya vendida en el mercado. Hablaba con fervor sobre la fortuna, el prestigio y un futuro en el que su nombre sería recordado entre los grandes. Todos los días hablaba con sus padres y compañeros, describiendo el imperio que construiría. Negocios innovadores, éxito meteórico, reconocimiento mundial. Sus palabras pintaban cuadros grandiosos de un mañana prometedor. Pero, ¿qué sucede cuando las palabras no toman forma? ¿Es suficiente con desearlo? ¿Es posible lograr algo solo hablando de ello todos los días? Al principio, su familia y sus amigos le escuchaban con entusiasmo. Tenían una fe silenciosa en que quizá él fuera diferente. Pero el tiempo, implacable como es, reveló una dura verdad: nada cambiaba. Cada vez que hablaba de sus ambiciones, no daba ningún paso concreto. Los días de Aran se consumían en distracciones, pereza disfrazada de reflexión y largas conversaciones sobre lo que será. Las ideas brillaban en su boca, pero nunca llegaban a concretarse. Con el paso de las semanas, las sonrisas de los demás dieron paso a miradas irónicas. Quienes antes lo admiraban, ahora se burlaban de él. Poco a poco, dejó de ser el joven prometedor para convertirse en el blanco fácil de las bromas. Y lo peor, empezó a creer en ellas. El orgullo se convirtió en frustración. El entusiasmo fue sofocado por el desánimo. Su confianza, antes intacta, comenzó a derrumbarse sin previo aviso. Fue entonces cuando, en una tarde cualquiera, un antiguo compañero se le acercó con algo diferente en los ojos. No le traía consejos, críticas ni risas. Solo una sugerencia: hay un hombre fuera de la ciudad llamado Maes. Dicen que es sabio, que ve lo que los ojos comunes no ven. Cuando alguien está perdido, él le muestra el camino. Quizás valga la pena hablar con él. Esas palabras, dichas casi en tono de broma, encendieron algo en Aran. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un ligero impulso de moverse. Al día siguiente, incluso antes de que saliera el sol, se vistió con ropa sencilla y partió hacia el templo donde vivía Maes. El camino era largo, pero cada paso parecía disipar un poco la niebla que cubría su mente. Al llegar, encontró a un hombre de ojos serenos y postura humilde, sentado bajo un árbol, rodeado de silencio. Sin dudarlo, Aran se acercó y le contó todo. Cada detalle de sus sueños, su parálisis, su vergüenza. El anciano escuchaba sin prisas, sin interrumpir. Cuando terminó, Maes habló con la tranquilidad de quien ha visto lo mismo suceder innumerables veces. Llevas un fuego dentro, pero lo apagas todos los días. Ahora escucha con atención. Hay 7 principios que, si comprendes de verdad, no solo con la mente, sino con el corazón, tu vida comenzará a cambiar. Hoy te contaré los 2 primeros. Solo 2. Porque lo que viene fácil, se va fácil. Aran se sentó, listo para escuchar. Primer principio: quien deja de aprender, comienza a desaparecer. Maes habló despacio. El mundo cambia a cada instante. Aquellos que insisten en saber solo lo que ya saben, pronto se quedan atrás. Los que llegan más altos son los que cultivan el hábito de aprender algo nuevo cada día. Señaló un pequeño palo en el suelo. Esto no crece si no está en contacto con el agua. Tu espíritu es igual. Si no lo alimentas con nuevas ideas, experiencias, retos, se seca. ¿Conoces a alguien que parecía prometedor y se quedó estancado? Aran pensó y respondió: sí. Varios. Dejaron de aprender. Aprende 30 minutos al día, sin excusas. Si lo haces durante un año, mirarás atrás y ni te reconocerás. Los que hoy se ríen de ti, mañana querrán saber tu secreto. Aran respiró hondo. Tenía sentido. Era sencillo. Pero, ¿por qué nunca lo había hecho? Maes continuó. Segundo principio: la acción vale más que la intención.
El mayor enemigo del éxito no es el fracaso. Es la pereza. Es pensar demasiado y hacer muy poco. Miles de personas sueñan en grande, pero se quedan en el plano teórico. Viven creando metas, diseñando ideas, hablando de posibilidades, pero en la práctica, no pasa nada. Señaló hacia el horizonte. ¿Ves ese sol? No se pregunta si debe salir. Simplemente sale. Todos los días. Tienes 24 horas, como todos los que han cambiado el mundo. La diferencia está en lo que haces con ellas. Planificar está bien, pero actuar es sagrado. Empieza poco a poco, pero empieza. Establece un único objetivo al despertarte. Solo uno. Y al final del día, comprueba si lo has cumplido. Si lo haces con constancia, tu mente entenderá que has vuelto a tomar el control. Mae se levantó, cogió un vaso de barro y lo llenó con agua de una jarra que había al lado. Este vaso no se llena solo. Y si nadie lo usa, el agua se evapora. Lo mismo ocurre con tus días. O los usas o se evaporan. El silencio se apoderó del lugar. Aran no dijo nada. Pero, por primera vez, no era necesario. Lo que Maes había revelado no era solo una lección. Era un espejo. Y Aran se había visto a sí mismo allí. En ese instante, el silencio envolvió a Aran como si el tiempo se hubiera detenido para que pudiera reflexionar. Sabía que algo dentro de él había sido tocado. Ya no se trataba de sueños vagos, sino de decisiones reales. ¿Seguir solo imaginando actuar por fin? Esa era ahora la encrucijada. Maes lo miró a los ojos y le dijo: has entendido los dos primeros fundamentos. Ahora viene el tercero, que diferencia a los que empiezan de los que terminan, la autodisciplina. 3. La disciplina interior es más fuerte que la emoción. Muchos sienten una oleada de energía al ver una historia inspiradora o escuchar un discurso impactante. Pero esa emoción es pasajera. Dura horas, a veces días, y luego se disipa como el viento. Por eso, depender solo de la motivación es como intentar navegar contando con el viento, sin aprender a remar. Maes explicó: la autodisciplina es levantarse y actuar, incluso cuando no te apetece. Es mantener un compromiso contigo mismo, incluso cuando todo el mundo te ofrece distracciones. No importa si estás inspirado, lo que importa es lo que haces a pesar de ello. Hizo una pausa y añadió: todos los días deben tener un horario definido para tu propósito. Y ese horario debe ser sagrado. Inquebrantable. Si trabajas incluso cuando no te apetece, entonces empiezas a dominar tu propio destino. ¿Cómo aplicarlo? Crea un ritual diario. Una rutina sagrada. Establece una hora fija y protege ese tiempo como si fuera tu mayor tesoro. Y cada día, intenta superarte, no en intensidad, sino en consistencia. Si hoy dedicas una hora, mañana intenta 1 hora y media. El secreto del avance está en hacer más que ayer, sin excusas. 4. Afrontar la incomodidad abre puertas al crecimiento. Maes habló entonces con más firmeza. Quien vive buscando solo la seguridad nunca cruza el puente de la grandeza. Este principio parece sencillo, pero es lo que separa a la mayoría de los frustrados de aquellos que cambian sus vidas. Los que desafiaron sus límites, los que se atrevieron a salir de lo conocido, son los que hoy viven lo extraordinario. Señaló un árbol joven junto al templo. Crece incluso con el viento en contra. ¿Por qué? Porque no teme el esfuerzo. Aran comprendió que desafiarse a uno mismo no se trataba de conquistar algo externo, sino de demostrarse a uno mismo que es posible ir más allá. Había pasado años atrapado en la zona de confort de la idea. Pero allí, escuchando al maestro, lo tuvo claro: solo lo nuevo genera transformación. ¿Cómo aplicarlo? 1. Identifica algo que has estado evitando por miedo. 2. Da un paso pequeño, pero valiente, hacia ello.
3. Reconoce que la incomodidad es el terreno donde nacen las nuevas versiones de ti mismo. 4. Cultiva ideas diferentes. Prueba nuevas formas de pensar y resolver los mismos retos. Y entonces, Maes dijo algo que hizo temblar a Aran. Si no arriesgas nada, pasarás toda tu vida tratando de proteger una vida que ni siquiera te satisface. 5. La fuerza más poderosa está en la confianza en uno mismo. Los que realizan grandes hazañas no son los que no tienen miedo, sino los que confían en su capacidad incluso cuando todo el mundo duda. Aran recordó cuántas veces había dejado de intentarlo porque pensaba que no era lo suficientemente bueno. Cuántas ideas había descartado porque se comparaba con quienes llevaban años de ventaja. Y cuántas veces se había callado ante sí mismo. Maes le explicó: no necesitas garantías. Necesitas valor. El mundo solo cree en aquellos que creen primero en sí mismos. La opinión de los demás comienza a perder poder cuando fortaleces tu propia voz. ¿Cómo aplicarlo? Utiliza afirmaciones diarias que te pongan en un estado de poder. Refuerza en tu mente las pequeñas victorias diarias, por pequeñas que parezcan. Entiende que nadie empieza siendo perfecto, todos evolucionan en el proceso. Siempre que surja una duda, cambia el «¿y si sale mal?» por «¿y si sale bien?». Si te saboteas con pensamientos de debilidad, no sirve de nada esperar que el mundo te aplauda. 6. El entorno moldea tus resultados. Maes señaló entonces algo que Aran nunca se había parado a considerar. Te conviertes en lo que más escuchas y en las personas con las que más convives. Esas palabras le impactaron profundamente. Recordó cuántos consejos pesimistas había escuchado, cuántas veces se había burlado de sus sueños y cómo poco a poco había empezado a descreer de sí mismo. No porque fuera débil, sino porque se rodeaba de voces débiles. Eres la suma de las 5 personas con las que más convives. Esto incluye conversaciones, influencias, referencias, todo. Tu mente absorbe más de lo que percibes. Si quieres cambiar de nivel, cambia de entorno. ¿Cómo aplicarlo? Filtra tus amistades, aléjate de las personas que te menosprecian, que se burlan de tus sueños o que se pasan el día quejándose. Busca a quienes te inspiran, aunque sea digitalmente, lee libros de mentes elevadas, escucha historias de superación. Crea un espacio físico donde te sientas fuerte, productivo y con claridad mental. Maes dijo con una leve sonrisa: es imposible plantar uvas en suelo salado. Pero si cambias el suelo, incluso las semillas olvidadas brotan. Aran se dio cuenta de que muchos de sus fracasos no se debían a la falta de talento, sino al exceso de contaminación mental a su alrededor. 7. El éxito no es un destino, es una decisión continua. Antes de terminar aquella tarde transformadora, Maes completó con la 7ª enseñanza. No hay un punto final en el que llegas al éxito. Hay un estado interno en el que decides vivir como alguien que no se rinde. El joven se emocionó. Esperaba fórmulas, atajos, trucos. Pero había recibido espejos, verdades y orientación. Y lo más importante, había despertado. Maes concluyó con firmeza: lo que hagas a partir de ahora es lo que definirá si todo esto ha sido solo otra charla, o el día en que tu historia comenzó a escribirse de verdad. Durante largos minutos, Aran permaneció inmóvil, como si las palabras de Maes aún resonaran en su mente. Se encontraba ante una encrucijada real, ya no ilusoria. Era como si, por fin, pudiera ver los mecanismos invisibles que siempre lo habían mantenido estancado, atrapado en un ciclo de promesas vacías. Y allí, en ese último encuentro, Maes señaló algo esencial. Si sigues rodeado de voces que se burlan, exhiben y critican, no solo se cansa tu cuerpo, sino que tu mente se encoge. Aran, por primera vez, comprendió que el entorno en el que se vive moldea no solo los pensamientos, sino también el destino. Pasó años entre conversaciones vacías, rodeado de sarcasmo y de personas que se alimentaban de quejarse. Eso no solo era tóxico, era destructivo. Maes fue directo.
Si convives con gente que vive de las apariencias y critica todo, tu comportamiento será naturalmente el mismo. Lo imitarás, sin darte cuenta. Soñarás en pequeño. Pensarás que ser mediocre es normal. Pero si te relacionas con personas que sueñan en grande y hacen que las cosas sucedan, tu nivel se elevará. La convivencia es un puente o una prisión. Quien se rodea de gigantes, aprende a mirar hacia arriba. Quien vive entre limitados, se acostumbra a arrastrarse. Aran reflexionó profundamente sobre los efectos silenciosos de aquellos con quienes compartía sus días. Las bromas que lo desmotivaban. Las distracciones que interrumpían su concentración. Las críticas disfrazadas de consejos. Ahora todo eso parecía obvio. Y cruel. Hay 3 peligros de vivir rodeado de personas que se equivocan en silencio. La mente se encoge. El potencial creativo desaparece, sustituido por una obsesión por la aprobación y las apariencias. Dejas de pensar en grande y empiezas a competir con los pequeños. La confianza se disuelve. Cuando todos a tu alrededor dudan de ti, incluso tus convicciones más íntimas comienzan a tambalearse. Y una mente insegura nunca construye un gran futuro. El tiempo se escapa. Las conversaciones inútiles, las distracciones constantes y la energía drenada por opiniones sin sentido roban los minutos que deberían estar construyendo tu vida. ¿Y cuál es la salida? Mae sonrió y respondió como si ya esperara la pregunta. Selecciona. Preserva. Recrea tu mundo social. Primero, acércate a quienes te inspiran. Personas que no se burlan de los sueños, sino que comparten visiones. Que no se conforman con solo existir, sino que quieren dejar algo más grande de lo que encontraron. Segundo, aléjate de quienes sabotean. Aquellos que disfrazan la negatividad con realismo, o que siempre tienen chistes para desacreditar. Tercero, protege tu enfoque. Ten momentos del día en los que tu atención esté 100% centrada en tus metas, sin interferencias externas. Tu entorno decide tu trayectoria más de lo que imaginas. Cambia eso y todo cambia. Aran, con un cuaderno en las manos, tomaba nota de todo. Ya no se trataba solo de escuchar, era una decisión. Estaba reescribiendo su propia forma de vivir. Entonces, Mae se levantó lentamente, respiró hondo y anunció la última clave. Ahora, presta atención. Porque esta es la más importante de todas. 7. La persistencia es el secreto invisible de los ganadores. La mayoría se rinde demasiado pronto. Piensan que, como no ven resultados inmediatos, significa que nada está funcionando. Pero el éxito, dijo Maes, nunca es un salto, es una escalera. Y es larga. Todos enfrentan fracasos. La diferencia está en lo que hacen con ellos. Los que caen y deciden no volver a levantarse viven en la derrota. Pero los que utilizan cada fracaso como combustible, esos son imparables. Aran sintió un nudo en el pecho. ¿Cuántas veces había comenzado algo, sentido dificultades y simplemente abandonado? No hay resultados sin repetición. No hay cambio real sin constancia. ¿Cómo aplicar este principio? Establece metas mínimas diarias y cúmplelas sin fallar. Aunque parezcan pequeñas, son las que consolidan el camino. Nunca creas que algo está perdido solo porque es difícil. Trata los obstáculos como maestros. Cada uno viene a enseñarte algo que será necesario en el siguiente paso. Acepta que la paciencia es un ingrediente tan poderoso como el esfuerzo. Maes señaló al cielo, ahora teñido de tonos anaranjados. Si entrenas un día y luego paras durante semanas, nunca verás resultados. Pero si haces 30 minutos al día, todos los días, incluso sin motivación, la transformación será inevitable. Los pequeños progresos diarios vencen a los grandes esfuerzos esporádicos. La constancia es el engranaje silencioso del éxito. La regularidad vence al talento mal aplicado.
La paciencia vence a la desesperación. Mae se acercó entonces y puso una mano en el hombro de Aran. Ahora sabes lo que tienes que hacer. Puedes seguir dos caminos, guardar todo esto como un recuerdo interesante, o convertir estas 7 leyes en principios vivos en tu rutina. Aran tenía los ojos llorosos. No por tristeza, sino porque por fin sentía que, por primera vez, había recibido el mapa. No un atajo, sino un camino. Estas fueron las 7 direcciones que cambiaron su conciencia. Aprender constantemente. Actuar con disciplina. Trabajar todos los días con conciencia. Afrontar los retos y salir de la zona de confort. Confiar en uno mismo por encima de todo. Cambiar el entorno y elegir con quién relacionarse. Ser constante, incluso cuando todo parece lento. Al despedirse, Mae solo dijo: recuerda, quien gana no es el más inteligente, ni el más rico, ni el más preparado. Es el que persiste, en silencio, todos los días, incluso cuando nadie está mirando. Aran le dio las gracias con una sonrisa sincera. Bajó la colina con pasos firmes y una mirada completamente diferente a la que tenía cuando subió. Ya no era el mismo joven que solo hablaba de lo que quería. Ahora sabía cómo construir lo que deseaba. Y no era cuestión de sí, sino de cuándo. Y para quienes estén leyendo esto ahora, si todo esto les ha emocionado de alguna manera, no se lo guarden solo para ustedes. Dejen un comentario diciendo desde qué país lo están viendo. Compártanlo con alguien que necesite escucharlo. Y cuéntenme, ¿cuál de estas 7 llaves van a aplicar primero? Ah, y por supuesto, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal. Y envíaselo a esa persona que sabes que se merece más de la vida. Porque a veces, lo que cambia una existencia es escuchar lo correcto en el momento adecuado.